Bueno, recordando el tema. Preparé el tema, un fallo acá de Rosario, bastante actual, que es Mariño, sobre una tela. Bueno, lo empiezo a desarrollar. Sí, por favor. El fallo de plata en realidad presenta un recurso, presenta un recurso de revisión por una curatela, una incapacidad, una persona incapaz. Cuando presentan el recurso, las personas están en el extranjero, viviendo en España. Entonces el tribunal de familia número 4 falla en contra de la presentación diciendo que no tenían competencia y que tenían que ir a España, porque era el domicilio de la persona incapaz que estaba en ese momento se habían mudado a España. Sí. Presenta el recurso de la revisión, entonces en la revisión también le vuelve a rechazar. Le vuelve a rechazar la competencia. ¿Cómo lo justifica el tribunal? Primero de que la incapacidad estaba declarada. Lo que presenta el muchacho es, por lo que pude desarrollar más o menos, es una revisión de la incapacidad de la persona y aparte disponer de unos bienes que tenía acá el incapaz. Nosotros preferimos la expresión competencia o jurisdicción. Jurisdicción, sí. Bueno, entonces, lo fundamenta primero, que para mí es medio raro cómo lo fundamentó, porque empezó con el derecho interno, o sea, nombrando el artículo 36 del Código Civil, y después se va a la parte internacional, por el artículo 2615. Que es lo que me llamó la atención, porque normalmente cuando vos ya tenés un elemento extranjero que lo detectás al estar viviendo afuera, que es el domicilio de afuera, yo hubiera empezado, o cualquiera, hubiera empezado a desarrollarlo desde la parte internacional. Lo que pasa es que como es un tema que no es muy frecuente, el tema de la incapacidad, entonces por eso aparece como casi una novedad, ¿no? En el derecho internacional privado. Claro. Bueno, se sabe que había para que se entienda un poco, cuando uno empieza normalmente a dar clases, yo me acuerdo, que las clases que me tocaban era defensa de los incapaces porque nadie lo quería tocar. Porque era un tema espantoso. A todos los, o sea, fíjense en la prueba de fe. Claro. Bueno, por ejemplo, lo fundamentan en el artículo 36, diciendo que era el domicilio del incapaz, después va al 1615, que también remarca que debe ser el domicilio que sería en España, bueno. Y a su vez, subsidiariamente, esta persona... El 2615 se refiere a qué jurisdicción o derecho aplicable. A la jurisdicción del... El 2615. No, perdón, el 2615 al derecho aplicable. Derecho aplicable. Y el 26 a la jurisdicción. Claro, pero el 36 la jurisdicción es la local. Claro. O sea, el tema de la calificación sí. En todo caso. ¿Usted recuerda si en el derecho internacional privado argentino hay calificaciones autónomas o autárquicas acerca del domicilio a los fines del derecho internacional privado? Autónomas o autárquicas, sí hay. ¿En qué fuente? En mi Código Civil. En el Código Civil. Sí, continúa. Bueno, después continúa, a su vez lo que decía subsidiariamente, plantea el foro de necesidad, que también se lo rechaza. Claramente estaba allá, el punto de conexión allá. ¿El foro de necesidad en qué consiste? Sí, el foro de necesidad es cuando debe reunir determinados requisitos, entre ellos exigir razonablemente de que no pueda cumplir el tribunal extranjero, que no pueda, en realidad lo que va no al debido proceso, sino al... Sí, también que se garantice el debido proceso. Que se garantice el debido proceso, una sentencia eficaz, otro de los requisitos. La conveniencia de una sentencia eficaz. Y bueno, y la conexión
¿Con qué país? En este caso con España. No, para que se dé el foro de necesidad en Argentina, la conexión tiene que haber ¿dónde? En Argentina, En Argentina, claro. ¿Ese foro de necesidad es un foro general o excepcional? Ese. No, es excepcional. Es excepcional. Excepcional. ¿Hacía falta acudir entonces en este caso? Bueno, en este caso no. No hacía falta, entonces. Por eso lo resultó bueno, efectivamente. Claro. A ver, sí. Bueno. ¿Qué más? Retome entonces Sí. la decisión final, la resolución final. Bueno, la resolución final fue que le rechazaron el recurso de revisión, más allá de que ya lo había, el tribunal había fallado previamente, lo que solicita una revisión, y le rechazan la jurisdicción y tendría que ir a España a ser juzgado. Claro, ¿por qué entonces? Porque el contacto con España era el domicilio del incapaz, que allá obviamente va a tener el juez más cercanía con el incapaz, va a tener el equipo interdisciplinario que lo pueda cumplir, que lo pueda asistir para estar allá. Imagínense, por más que viene acá, o sea, la persona incapaz. O sea que usted está de acuerdo finalmente con esa resolución. Sí, totalmente. Totalmente, por el domicilio, ¿verdad? Bien, pero se juegan, como usted dijo, otros principios como el de proximidad, como el de la eficacia, como la eficiencia en definitiva del proceso. ¿Qué hacen a principios de qué, diría usted? Que normalmente, precisamente, este es un tema de principios. Normalmente cuando uno habla de principios en el derecho internacional... Y a mí me vienen los principios de la cooperación. Principios de cooperación podría ser, entre otros. ¿Qué principios de cooperación conocen? El principio de cooperación. Autonomía de la voluntad. No, ese es un principio de jurisdicción. Autonomía de la voluntad. ¿No? Autonomía de la voluntad, ¿en qué se manifiesta, por ejemplo? Autonomía de la voluntad, desde el punto de vista... En la voluntad de las partes. ¿La voluntad de las partes para qué? Para todo, siempre para ver a qué jurisdicción. ¿A qué jurisdicción? Claro. ¿En qué materia se da la autonomía de la voluntad? En contrato. La jurisdicción, materia contractual. Bien. Sí. Y también existe la autonomía de la voluntad desde el punto de vista del derecho aplicable, ¿verdad? Sí, también. Bueno, ahora supongamos con España, sí. si uno quiere pedir el reconocimiento de esta sentencia española en Argentina, ¿qué fuentes formales, convencionales podrían existir? ¿Existe alguna? ¿O a qué fuentes habría que acudir para el reconocimiento de una sentencia española en Argentina? Fuente convencional. Revise las fuentes convencionales y vea si alguna se puede aplicar en el caso. Ya no tenemos una vigente, digamos, de reconocimiento de sentencias extranjeras. Y no tenemos ninguna otra. Entonces, ¿qué fuentes? Bueno, salvo que hubiera, por supuesto, una bilateral. Entonces, ¿qué fuentes, en efecto, de fuente convencional utilizarían? Si no hay fuente convencional, ¿a qué fuentes? La Constitución o el Código Civil. No, la materia de reconocimiento de sentencias. ¿Qué sería? De reconocimiento de sentencia. El grado 3, el reconocimiento de sentencia, el grado 3 de cooperación. Civil.
No, pero el defecto de la fuente convencional, Sí. ¿cuáles serían? Si no tiene la fuente convencional, ¿qué tiene? Si no hay fuente convencional, ¿qué tiene usted? La interna. Bueno, dentro de la interna, ¿qué aplicaría? Piénselo, estamos hablando del tercer grado de cooperación. Piense qué fuente va a aplicar. El conocimiento de sentencia, ¿cuáles serían las fuentes internas en materia de reconocimiento de sentencias acá? Acá en Rosario, la sentencia española, Sí. para ser reconocida acá en Rosario. ¿En qué fuentes están los requisitos para el reconocimiento de la sentencia extranjera? Código procesal. El Código Procesal. Efectivamente. ¿Con qué otro tema usted vincula el caso? A ver, usted lo vinculó el caso con el tema de incapacidad, Sí, con el foro de el necesidad. foro de necesidad, La jurisdicción. la jurisdicción. Sí. ¿Qué otros temas? Por ejemplo, ¿usted recuerda en el foro de necesidad algún caso de la jurisprudencia argentina en materia de foro de necesidad? Foro de necesidad. Se me plantó Los casos. Me parece Bueno, ¿en qué consiste el problema del orden público internacional? Porque estos temas de están dentro del orden público, claro. Este es dentro de los conflictos de la jurisprudencia, o sea, de la jurisprudencia de la jurisdicción, de los problemas de la jurisdicción. tenemos bueno, la independencia y el orden público. Dentro del orden público, obviamente que no sea contrario al orden público internacional de acá de Argentina. Está el foro de necesidad y el foro de no conveniencia. El foro de conveniencia. Que es lo contrario, el foro de no conveniencia, que es lo contrario al foro de necesidad, que ese es el fallo de la Corte de Estados Unidos, el de IPF con IPF. Sí, sí. Hay varios en el interior de Estados Unidos, hay de Londres también. Efectivamente se refiere a principios de orden público internacional, ¿no? Claro. ¿Quién descubrió el orden público internacional en general? Pero no le dio ese nombre. Pero ¿cómo? Pero no le dio ese nombre. ¿Quién descubrió el problema del orden público internacional? Pues No, porque Savigny. Savigny, efectivamente. Entonces, la regla general en materia de derecho aplicable a la capacidad de las personas humanas, ¿cuál es? Como la regla general es domicilio domicilio. El domicilio de la persona. O de interna. En este caso, el incapaz. Incapaz, sí. Y, por ejemplo, para celebrar matrimonio, el derecho aplicable para la celebración, para la capacidad para celebrar el matrimonio, ¿cuál es? El de celebración. El del lugar. El lugar de celebración. Sí. Bueno, se recibió. Entonces, esta es la última materia. Que tenga mucho éxito. ¿Eh? Todo llega. Finalmente. Tenga mucho éxito. Vamos a poner acá la nota y después le entregamos la libreta. ¿Eh? Vaya, que no puede ni hablar. Lo debe estar esperando la claque. Sí, Bueno, ahora por favor, entonces la compañera. Bueno, cuéntenos, ¿qué preparó? ¿Algún tema así, por favor? Sí, preparé justo un tema. Muy bien. Bueno, la cuestión de hoy surge cuando nos preguntamos por el derecho aplicable, de tal manera que se encuentran vinculadas la una asociación de una con la otra, como por ejemplo en la adopción o en un matrimonio, donde está
esta validez condiciona a la capacidad de heredar del hijo adoptivo o del hijo. Lo encontramos en el antecedente positivo de la norma, por ejemplo, el número 35, Estos son momentos importantes. Sí, las papás a que yo sí que estaba. Sigo. Pero sí, usted y yo le escucho. Bueno, eso tenía esta renueva que hace las cuestiones no condicionadas, dos teorías. La primera es la teoría jerarquizadora, en la cual pone por encima una solución a otra, se divide en dos, las ideales o lógicas, que ponen por encima, lógicamente, la que sucede primero. ¿Por qué es importante esto? Que ponga por encima la que sucede primero. Para saber cuál va a ser el derecho que se le aplique. Perfecto. Perfecto. Y la procesal o real, que en este caso prioriza la pretensión de la demanda, para que se le va a aplicar a la condicionada la derecho de la pretensión. Bueno, de las normas que atañen a esta cuestión, podemos mencionar algunas reglas frecuentes. Si bien los tratados de Montevideo fueron anteriores al procedimiento de la cuestión previa, podemos mencionar, por ejemplo, relativo a esto, el Montevideo 19, que en este caso lo que hace es usa la regla de la prescripción, donde al aval se le aplica el derecho de la obligación. Bien. Después tenemos la CIVIC número 2, que en este caso lo que hace, tratamos de vida del 1940, lo que nos cambia y la autonomía, estoy hablando de aval, la autonomía legal. Entonces, ya acá se empezó a utilizar la teoría de la equivocación. Y en este caso tenemos después la CIVIC número 2, que donde no toma una postura sobre una teoría o la otra, nos dice que no es necesario que sobre la principal se use el mismo derecho que en la condicionada. Lo deja. O sea que no necesariamente se aplicará a la cuestión previa el derecho de la cuestión principal. ¿No? Bueno, ¿y qué clases de fraude a la ley conoce? El fraude de la ley tenemos, no me van a salir los nombres, pero la versión. El fraude que se comete anterior y para que se vea reflejado las consecuencias, o sea, comete un tiempo anterior y lo veo reflejado el fraude en las consecuencias. Un ejemplo va a ser. Por ejemplo, el caso de la princesa. Pero ese no es que hizo anterior. No, sé, por ejemplo, me voy a casar en otro estado para que cuando me mudo del estado en el que yo quiero vivir, me rija. O sea, a la expectativa. Sí. Después, cuando producen las consecuencias en el mismo momento que realizo el acto, se producen las consecuencias. Y ¿Para conocer algún caso de la jurisprudencia argentina en materia de fraude? Está el caso. ¿Qué clases de reenvío están aceptados o aceptados en la fuente interna? Bueno, en la fuente interna está aceptado el reenvío de primer grado, que remite al derecho interno del juez, y tácitamente el de segundo grado. ¿Que remite a dónde? Remite al derecho internacional privado del otro estado, que se nos remite al derecho. No, el segundo grado. No, al tercer estado. Tercer estado. ¿Cuáles son los requisitos para el reconocimiento y ejecución, requisitos procesales para el reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras? Bueno, primero la jurisdicción indirecta,
según ¿En qué consiste la jurisdicción? la jurisdicción directa, es que el juez revise la competencia del juez que De acuerdo normalmente a las reglas de quién? a sus Sus propias reglas. ¿Qué más además de la jurisdicción directa? bueno, tenemos la jurisdicción directa respecto al debido proceso, la notificación demandada. Bueno, eso es debido proceso. Sí. Claro, dentro de ello, el debido proceso. Y después tenemos la sentencia ejecutoria. Bueno, ¿y cuáles son los jueces competentes en materia contractual, en las diversas cortes? En materia contractual tenemos los jueces del lugar de... perdón. En la fuente convencional, tratando de Montevideo, tenemos los jueces del lugar de cumplimiento, tenemos cumplimiento en la Además, tu juez de lugar de cumplimiento es la única opción, tiene opción. el juez del lugar de cumplimiento, el domicilio del demandado, que si son varios, cualquiera de ellos. No, pero eso no lo dice nuestra norma. Eso de cualquiera de ellos. Fuente interna. Pero ¿cuál es la regla de la fuente interna? La regla de materia contractual. Autonomía de la voluntad. Autonomía de la voluntad. Bueno, ¿qué derecho se aplica a las sucesiones en los tratados de Montevideo? Bueno, en lugar de la fuente contractual se aplica. No, estamos hablando de sucesiones en los tratados de Montevideo. Se aplica el de situación de los bienes. Vale. Ahora llame, por favor, a Basso. Gracias. Bueno, Basso, ¿usted de qué va a hablar? Adopción. Bueno, guarden esto por favor, que después se lo digan. Para comenzar, en cuanto a la jurisdicción internacional, la fuente interna establece que para el caso de los niños que tengan domicilio en la República van a ser exclusivamente competentes los jueces argentinos en cuanto a la declaración de situación de notabilidad, la declaración de la guarda con fines de adopción y la adopción. Y además establece el artículo que para la revocación y la anulación de la adopción van a ser competentes los jueces del lugar de otorgamiento de la adopción o los jueces del domicilio del adoptado. Acá, este artículo lo que podemos ver es una jurisdicción exclusiva, una especie de norma internacionalmente imperativa. Y esto se relaciona también con ciertas reservas que hizo Argentina en cuanto a determinados preceptos de la Convención de los Derechos del Niño. Por ejemplo, una de las reservas que hizo fue el inciso B del artículo 21, que establecía que los estados ratificantes de la Convención van a considerar a la adopción en el extranjero como un medio de cuidar al niño para los casos en que el niño no pueda ser ingresado en un lugar de guarda, o no se le pueda brindar una familia adoptiva, o no pueda seguir estando en su país de origen, digamos.
Bueno, respecto al derecho aplicable, la fuente interna establece... Ahora, en la fuente convencional, ¿qué hay? Bueno, en cuanto a la fuente convencional, el Tratado de Montevideo del 89 no regula la adopción porque en ese entonces era un instituto desconocido. Digamos lo que Savigny llamó contrario al orden público. Pero que no lo llamo así, ¿no? Bueno, sería lo que hoy es el orden público internacional, pero bueno, era un instituto desconocido de las normas. ¿Quién llamó orden público internacional? Goldschmidt. Goldschmidt en realidad era compatible al tema del orden público, porque obviamente es más respetuoso del elemento extranjero. Pero ¿quién fue el que, contemporáneo de Savigny, llamó a este instituto orden público internacional? Bueno, sigue con el tema de la adopción. ¿Conoce algún caso de adopción? Bueno, tenemos, sí, en Argentina el fallo Grimaldi. Caso Grimaldi. Ese se vincula también con qué problema general del derecho internacional. Bueno, el fallo Grimaldi se vincula también con la cuestión previa. Bueno, a ver, desarrolla la cuestión previa en ese caso Grimaldi. Bueno, en este caso era un matrimonio. Era un hombre italiano que adoptó una hija en Italia y dejó bienes, fallece ese hombre y tenía bienes. Pero es importante que haya sido italiano. ¿Y nacionalidad italiana? A los fines del derecho internacional de Argentina, ¿relevante la nacionalidad? ¿Del argentino no? No, de cualquiera. ¿Es relevante la nacionalidad? Suponga que hubiera sido un alemán. Sí, porque es el punto de conexión. ¿Cuál es el punto de conexión? La nacionalidad es un punto de conexión relevante para el derecho internacional de Argentina. Entonces, no. A ver, entonces explique el caso de Grimaldi. Bueno, era un hombre que adoptó a una menor en Italia y fallece el hombre y Entonces, ¿cuáles son los contactos que hacen al caso internacional? A ver, cuéntenos, porque acá tiene que explicar el tema de la cuestión previa. A ver, explique la cuestión previa en el caso Grimaldi. La cuestión previa, los elementos extranjeros que son relevantes. Claro, la cuestión previa sería la adopción de la menor para la cuestión principal que se está viendo, que era la sucesión de este hombre. Bueno, ¿por qué el caso es internacional? ¿Cuáles son los elementos extranjeros relevantes para el caso? Los elementos extranjeros relevantes, bueno, que el hombre tenía domicilio fallece en un lugar y tenía bienes inmuebles en Italia. ¿Qué significa fallece? ¿Estaba de paso por ahí? No, porque vivía ahí, tenía su residencia, su domicilio. Su domicilio. Entonces, a ver, el hombre tenía su domicilio en Italia, fallece, pero había dejado bienes, tenía un bien inmueble en la República Argentina y una cuenta corriente. Cuando fallece, se abre la sucesión y esta hija adoptiva. ¿Se abre la sucesión dónde? En Italia. ¿Y para nosotros qué relevancia tiene? A ver, explique la cuestión previa en el caso de Grimaldi. Bueno, la cuestión previa es, ya lo dije, la adopción. No resolvió nada. Tiene que explicar
el problema de la cuestión previa en el caso de la La cuestión previa sería la adopción de la menor que tiene que ser resuelto para poder resolver la cuestión principal, que sería que la menor pueda concurrir a la asociación de su padre adoptivo. Dale ahora aquí. Respecto del bien inmueble, digamos, en Argentina. Entonces explique ahora la cuestión previa. Pero aquí sería el inmueble de Argentina. ¿Dónde se está tratando? ¿En qué sucesión? Porque dice respecto del bien inmueble en Argentina. Eso me da la pauta a mí. Usted me dice que puede dictar y está resuelto respecto del bien inmueble en Argentina. No, Argentina, sobre los bienes entonces lo que decía, que preguntaba ¿por qué? Claro, ¿Sí? ¿En dónde se trataba esto? No. Esto se trata porque la jurisdicción respecto de los bienes inmuebles se rigen por la ley de... No, una cosa es la jurisdicción y otra es la ley aplicable. Me explique bien la cuestión previa en el caso de Bueno, la cuestión previa sería resolver la adopción de la menor para poder concurrir a la asociación en los Para cómo se resuelve de acuerdo a la ley. ¿Cómo se resuelve de acuerdo a la cuestión previa? Bueno, tenemos la teoría de la equivalencia y tenemos la teoría de la jerarquización. La teoría de la equivalencia lo que hace es poner en cuestión de igualdad, en pie de igualdad, a los dos derechos y aplicarle a cada derecho lo suyo. Bueno, en el caso entonces Grimaldi. En este caso Grimaldi se aplicaría respecto del bien inmueble situado. Ya tenía que resolver qué cosa. La cuestión previa, que sería la adopción. Entonces, respecto de la adopción, se rige por la ley del domicilio del adoptado, y la menor tenía domicilio en Italia, por eso se da el conflicto. ¿Por qué conflicto? Porque tenía su último domicilio era en Italia, pero iba a concurrir. No, a ver, ¿qué hay que resolver? ¿Cómo se resuelve de acuerdo, según el problema de la cuestión previa, de acuerdo a la teoría de la equivalencia? En la teoría de la equivalencia tendríamos que resolver la cuestión de la adopción y la cuestión del hecho de que pueda concurrir a la asociación. ¿Cómo resuelve el tema de la validez de la adopción? Respecto a la validez de la adopción, se rige por la ley del domicilio del adoptado, por lo tanto se va a resolver por la ley italiana. Una vez resuelto eso, ahora qué hacemos. Una vez resuelto eso, hay que resolver si puede concurrir a la sucesión. Respecto de la sucesión, como un bien inmueble situado en la República Argentina, se va a regir por la República Argentina. Por el derecho. Por el derecho argentino. ¿Y qué pasa? Le va a aplicar a cada cuestión su derecho, según la teoría de la equivalencia. Está bien, por eso, al bien inmueble situado en la Argentina, ¿qué derecho se aplica? Se le aplica el derecho argentino. ¿Y a la cuenta corriente? Y respecto a la cuenta corriente, se le aplica el derecho italiano. ¿Por qué? Porque la cuenta corriente se toma como un bien inmueble. ¿Y qué tiene que ver entonces? ¿Por qué se aplica el derecho italiano? Porque los bienes muebles se rigen por el lugar en donde estén situados. Estamos hablando de sucesión. La sucesión respecto del bien inmueble situado en la Argentina se rige por qué derecho? Por el derecho argentino. Y respecto del bien mueble,
Sucesión. Vamos a ver qué dice. ¿Cuál es la regla en materia sucesoria? Según la fuente interna. ¿Qué ley se rige la sucesión en derecho argentino? Se rige por la ley del último homicidio de causa. No, bueno, entonces explique. A ver. En el caso Grimaldi. En el caso Grimaldi, el inmueble que, bueno, esta persona, su último domicilio se encontraba en Italia, por lo tanto, respecto de esto se van a regir respecto del derecho italiano. Vale. ¿Cuál es el derecho, en qué consiste? No, el derecho aplicable al régimen de bienes en el matrimonio. Hay que tenerlo. Sí. Derecho aplicable entonces al régimen de bienes en el matrimonio. Respecto al régimen de bienes del matrimonio, va a ser el derecho aplicable al lugar de ubicación de los bienes. No, depende de la fuente y en ninguna se establece la aplicación del derecho del lugar de situación de los bienes. Una cosa dice el Tratado del 89, otra del 40 y otra de la fuente interna. Régimen de bienes en el matrimonio que pertenece a la unidad donde se ubica la adopción, que es el tema que usted eligió. El Tratado de Montevideo del 89 establece que se rigen por la ley del último domicilio conyugal. No. En ningún caso se rige por la ley del último domicilio conyugal. Pero no se puede aprobar esta capacidad. Llame a Bartellini, por favor. Bueno, ¿de qué va a hablar? Sobre la inmunidad jurisdiccional de los estados extranjeros. Estoy un poco nervioso porque es muy... Está todo muy fatal. Sí, muy nervioso, me costó mucho, así que... Bueno, inmunidad jurisdiccional de los estados extranjeros. Bueno, hablamos de controversia contra los estados en un conflicto, digamos, entre el Estado y un particular. El artículo 116 de la Constitución Nacional establece competencia federal de la demanda contra los estados extranjeros. El principio general es inmunidad de jurisdicción, en el cual establece que los estados extranjeros no pueden ser sometidos a la jurisdicción local, salvo dos excepciones, que una exprese su consentimiento, otro faltar a su reciprocidad. Eso era. Exacto. Existen, diríamos, esto se fue haciendo con la teoría de la teoría absoluta,
en la cual consta, diríamos, tenemos dos decretos, el 1285/58 y el decreto 9015/63, en el cual establecen que un Estado podía ser sometido a nuestra jurisdicción siempre y cuando lo exprese concretamente o faltara su responsabilidad diplomática de lo exprese, consciente de poder someterse a nuestros Estados. Bueno, esto con respecto a la falta de reciprocidad surgió hasta el caso Gronda, que fue un italiano que demandó. A partir del caso Gronda fue un italiano en el cual demandó a la Argentina y los jueces le dieron curso a su demanda. Entonces, se llegó a una reciprocidad negativa, en la cual decía, bueno, si el otro actuó mal conmigo, yo voy a actuar mal con el otro. Esta teoría, diríamos, fue hasta el caso que llegó, diríamos, primero el juez de primera instancia lo rechaza, que es el caso Mananta contra la Federación Rusa, en la cual demanda por incumplimientos del contrato. Era un empleado que trabajaba en la embajada, en la parte de prensa, de la revista. Bueno, y entonces hoy se toma ¿qué teoría? Hoy se toma la teoría, diríamos, restringida. De la inmunidad restringida. De la inmunidad restringida. ¿Cómo se llegó a esto? ¿Pero qué quiere decir inmunidad restringida? La inmunidad restringida, digamos, que depende de los actos que cometa el Estado como tal, puede haber actos de imperio o actos de cuestión, de legítimo. De todas maneras, la regla general sigue siendo cuál. Inmunidad de jurisdicción, diríamos. ¿Hay alguna fuente del derecho internacional penal argentino que refleje esto? Sí, es la convención sobre. No hay ninguna convención que esté vigente. ¿Qué fuente está vigente en el derecho internacional penal argentino respecto de este tema? Que respecto a lo del caso Manaus, o sea, el caso Manaus fue el puntapié inicial para eso. Sí, de las Naciones Unidas. No, el derecho argentino. Argentina, no somos del centro del mundo. Perdón, la ley 24.488, en la cual establece inmunidad de jurisdicción. Ahora, el tema abarca también, por ejemplo, la inmunidad de ejecución. No, diríamos, estamos hablando solamente, no abarca el tema de medidas coercitivas. En eso siempre rige la inmunidad absoluta, en la cual es conveniente Bueno, decir. ¿qué fuentes conoce en materia de arbitraje comercial internacional? Bueno, con respecto a la fuente del arbitraje, la lex mercatoria. Sí, esas son fuentes materiales. Ahora, fuentes formales. ¿Qué fuentes formales conoce en materia de arbitraje comercial internacional? Bueno, la fuente, digamos, la autonomía de voluntad de. Pero eso sigue siendo una fuente un poco más material, diríamos, o puede ser principio general. Yo digo fuente formal, o sea, ¿qué tratados o fuente interna conoce en materia de con respecto a la fuente interna, la ley de arbitraje de la Cámara de Comercio. No, la ley de arbitraje. Ley de arbitraje que era 27.444, 444. en la cual rige las disposiciones en la cual se tendrán que contemplar aquellos casos en los cuales se someten a nuestra jurisdicción. Claro, la jurisdicción arbitral. Exacto. Pero ¿no conoce tratados en materia de convenciones, en materia de arbitraje comercial internacional? Sí. Sí, sobre el arbitraje y sentencia de ejecución del órgano. No, sobre arbitraje en general, no sobre reconocimiento y ejecución de sentencias y tratados arbitrales. No recuerdo. Bueno, por lo menos conoce la ley de arbitraje. Bueno, compare las normas internacionalmente imperativas y el orden público internacional. Bueno, ¿Qué tienen en común y qué tienen de diferente? Bueno, las normas internacionalmente imperativas son disposiciones normativas
y a las cuales el orden público son principios. El orden público es mutable, cambia. La norma internacionalmente es imperativa, digamos, se aplican a priori, mientras que el orden público a posteriori. Bueno, ¿y cuáles son los requisitos formales para cualquier grado de cooperación? Requisito formal para cualquier grado de cooperación. Bueno, los requisitos formales de cualquier grado de cooperación es, diríamos, competencia... Los formales, o sea, lo que tiene que tener cualquier documento público para ser válido en el extranjero. Bien. Tiene que estar autentificado y legalizado. ¿Siempre se exige la legalización? No, tenemos, diríamos, en el convenio de La Haya se estableció la apostilla en el cual... Bueno, ¿qué derecho se aplica a la validez intrínseca y efectos de los contratos según las diversas fuentes? Discúlpeme, ¿me repite? Derecho aplicable a la validez intrínseca y efectos de los contratos según las diversas fuentes. El lugar diríamos, el lugar... Depende de la fuente, ¿verdad? Tome los tratados de Montevideo. Sí, los tratados de Montevideo, diríamos, es el lugar de su cumplimiento. Bien. Pasa. Se recibió. ¿Se recibían? No lo puedo creer. Créalo, sí. ¿Me puedo sacar una foto con ustedes? Bueno, esa chica es de Geni, también. ¿De dónde? De Geni, yo soy de General Geni. General Kelly estaba A 90. Cuéntenos. Bueno, preparé como tema responsabilidad civil no contractual. En cuanto a este tema, voy a comenzar enumerando las fuentes en las que la regulan los tratados de Montevideo de 1889 y de 1940, el protocolo de San Luis sobre responsabilidad civil extracontractual en materia de accidente de tránsito del año 96 y nuestra fuente interna en el artículo 2656 y 2657. En cuanto a jurisdicción, el Tratado de Montevideo del 89-40 establece que será competente el juez del domicilio del demandado o el lugar donde se produjo el hecho. Esto del lugar del hecho es por la aplicación de la teoría. ¿De qué teoría? Que es una teoría que se recepta en general en materia jurisdiccional de los tratados de Montevideo. ¿Cómo? Conductista. No, teoría, no hay teoría conductista. Jurisdicción En pedagogía, pero no en derecho y profesional federal. No, la teoría del paralelismo. Sí, ¿Te recuerdan en qué consiste la teoría del paralelismo? no. Bueno, pues estas son las dos opciones que tiene el actor según el Tratado de Montevideo. Y el Tratado del 40 agrega qué posibilidad. Prórroga de la competencia. Prórroga de jurisdicción. ¿Conoces algún caso de jurisdicción de responsabilidad civil no contractual? Sastre, el caso Rivas Cordero y Babcock Jackson. Contra Jackson. Bueno, y en la fuente interna, ¿cuál es el derecho aplicable a la responsabilidad civil no contractual? Bueno, nuestra fuente interna, en cuanto a derecho, establece el artículo 2657 que se aplica el derecho del país, del lugar donde se cometió el hecho. No. Derecho aplicable. Derecho aplicable dentro del fuente interna. No se aplica el derecho del lugar donde se cometió el hecho. Se aplica el lugar donde se produjo el hecho. No es el lugar donde se produjo el hecho sin importar ni donde se generó ni las consecuencias.
el lugar donde se generó, donde se produjo el hecho. Suponga usted el caso de la contaminación transfronteriza. Se genera en Uruguay y contamina en Argentina. Donde produce sus efectos dañosos Directos. Sí, Directos. Independientemente del lugar del hecho generador o donde se producen los daños indirectos. O sea, que donde se produce el daño, no donde se produce el hecho. El hecho es, puede producir en cualquier lado, el hecho generador. Pero dice el artículo que si esto afecta a personas que estén domiciliadas en otro país, se puede aplicar ese derecho. ¿Qué quiere decir? A ver, por ejemplo, una persona está domiciliada en Argentina y otra está domiciliada en México. Y el hecho produce daño en Argentina. ¿Qué derecho se aplica? Una en Argentina, una en México, y el daño produce en Argentina. Se aplica el de Argentina. Bueno. Ahora, si el daño se produce en Argentina y ambas partes, la persona cuya responsabilidad se alega y la persona que perjudicada, están domiciliadas en México. En México se puede aplicar el derecho mexicano. Que se aplica el derecho mexicano, ¿no? En eso consiste precisamente. Esto está inspirado en qué fuente. También, ¿qué otra fuente establece lo mismo? Respecto a lo que se llama partes están domiciliadas. El protocolo de San Luis. El protocolo de San Luis. Bueno, ¿en qué consiste? No, ¿cuál es el derecho aplicable a los efectos personales del matrimonio? En el Tratado de Montevideo de 1889 y 1940, el del domicilio conyugal, y en la fuente interna el del domicilio conyugal efectivo. Bueno, ¿cuáles son los jueces? ¿Cuáles son los casos de jurisdicciones exclusivas argentinas? En materia de derechos reales, cuando haya inmuebles situados en Argentina, cuando sea sobre marcas, patentes, dibujos, siempre que se haya inscrito en la República, y tenemos el caso de validez o unidad de la registración. Inscripción, registradas en un registro público argentino. Bueno, ¿cuáles son los métodos que se utilizan en el derecho internacional penal? Para resolver, métodos. Sí. Directo e indirecto. Y el indirecto no necesita ninguna complementación. El indirecto no. El directo puede estar solo sin necesidad de ninguna complementación. No se complementa con la analógica analítica. A ver, ¿qué consiste el método indirecto? El método indirecto es aquel método que no resuelve el conflicto en sí mismo, sino que... Así lo resuelve, pero... Bueno, derivando en otro método, por ejemplo. A ver, el método indirecto. Claro, no resuelve el conflicto. Es un método que sí resuelve, no lo resuelve de qué manera. Indicando, no lo resuelve, sino que indica quién va a resolver el conflicto. A ver, de un ejemplo. Y recuerdo que dentro del método analítico analógico. Yo estoy hablando del método indirecto. Primero tiene que explicar en qué consiste el método indirecto para luego ver los complementarios. ¿Cuál es la diferencia entre el método directo e indirecto? Yo tengo entendido que el método directo resuelve la cuestión del conflicto sin remitir a ningún otro derecho y el método indirecto remite a otro derecho.
no lo dijo. Dijo, determina quién lo resuelve. La norma lo resuelve indicando el derecho aplicable. Ahora, ¿qué es el método indirecto? De un ejemplo de norma que aplique el método indirecto. Un caso. Un ejemplo concreto. Recuerdo porque cuando leí sobre mi tema en contaminación transfronteriza no se utilizaba dentro del método indirecto del analítico de Yo estoy preguntando un ejemplo del método indirecto. No estoy preguntando el método analítico, estoy preguntando el método indirecto. Un ejemplo cualquiera de norma que aplique el método indirecto. leyes sociales, puede ser. Cualquiera puede ser, pero ¿qué? A ver, de un ejemplo. La ley social tiene no sé cuántos artículos. ¿Sí? ¿No? Manejo la ley social completa. ¿Qué ejemplo de la ley social puede dar que tenga el método indirecto? Uno dice cuando una sociedad se constituya en el extranjero, en cuanto a su constitución y validez, se va a regir por el derecho extranjero. ¿Por el derecho de qué? ¿Así dice? ¿Solo que por el derecho extranjero? Del lugar de su constitución. Bueno, ¿cuáles son las fuentes que conoce en materia de cooperación de primer grado? Bueno, en materia de cooperación de primer grado tenemos CIVIC 1 en cuanto a exhortos, cartas probatorias y pruebas. Luego tenemos en la CIVIC 2 el protocolo adicional. Vale. Muchas gracias. Llame por favor a Inter. Bueno. ¿Preparo tema? Sí, voy a empezar por el punto de bueno, nosotros habíamos visto que dentro de la estructura de la norma de conflicto, dentro del antecedente público teníamos características, la positiva y la negativa. Dentro de la negativa era lo que nosotros llamamos el fraude de la ley. El fraude de la ley puede ser definido como una manipulación del hecho subyacente al punto de conexión para, en definitiva, burlar la voluntad del legislador en la aplicación del derecho que resulta aplicable. Es básicamente las personas que quieren vivir bajo la legislación de un Estado en el que no viven, y el caso más reconocido es el de la vivienda de Baumann. Nuestro Código Civil no regula específicamente qué es el fraude, sino que regula lo que son las consecuencias. El Código Civil establece que no se van a tener en cuenta al momento de determinar el derecho aplicable estos hechos o actos que hayan sido manipulados para no aplicar ese derecho. Y la CIVIC 2 regula que en materia de también derecho extranjero no se va a aplicar el derecho del Estado parte en caso de que se hayan manipulado los principios generales de otro Estado parte. Bueno, ¿en qué parte de la estructura de la norma entonces? En el antecedente jurídico tipo legal. La parte de la característica negativa. Características negativas. ¿Y qué hay de las características positivas? La cuestión previa. ¿Y en qué consiste las teorías de la jerarquización? De la cuestión previa. Bien, la teoría de la jerarquización lo que hace es jerarquizar las dos cuestiones y a la que es la principal básicamente le va a aplicar a la otra cuestión, y dentro de eso de la teoría de la jerarquización tenemos una ideal y una real. La ideal lo que hace es considerar a la cuestión principal a la cuestión condicionante. Yo preferiría que no dijera cuestión principal, porque en realidad la cuestión principal es la objeto de la demanda siempre. Bien, sí. Le va a aplicar. Hay una cuestión previa y una cuestión principal. En la ideal se le aplica el derecho de la cuestión previa, la que está condicionando a la otra, a esa Se le aplica el derecho de la cuestión previa a la otra. O sea, por ejemplo.
Por ejemplo, si la cuestión previa es un caso de adopción, el derecho de adopción se le va a aplicar a la cuestión principal de la demanda, que sería, por ejemplo, la sucesión, si es que se está cuestionando eso. Y Bien, ¿en qué consiste la teoría del uso jurídico? La teoría del uso jurídico para nosotros hace referencia a que los jueces tienen que tratar de imitar la sentencia como lo haría el juez extranjero del cual pertenece ese derecho aplicable. Bueno, ¿qué fuentes conoce en materia de medidas cautelares? En medidas cautelares, que son las cuestiones de cooperación de segundo grado, tenemos una CIVIC 2 de medidas cautelares. Los tratados de Montevideo también lo regulan, y en materia del Mercosur, el protocolo europeo. ¿En qué consiste la autonomía de la voluntad conflictual y material? Bien, la autonomía de la voluntad en materia de contratos y de la regla general. El derecho permite que los partes puedan elegir no solo el derecho, sino también el juez, y tenemos autonomía conflictual, que es cuando las partes directamente determinan que cierto derecho es el aplicable, específicamente, digamos, y la material es cuando pueden ellos mismos articular las distintas normas. Articular. Pueden determinar cuáles son las cláusulas que va a regir en su contrato. A ver, por ejemplo, ¿cuáles son las cláusulas? A ver, un ejemplo de autonomía conflictual y otro ejemplo de... La conflictual sería si dicen que se va a aplicar el derecho argentino a ese contrato. O sea que el método que utiliza la autonomía conflictual, ¿cuál es? El directo. ¿El? Directo. Por eso es una autonomía conflictual, es la típica norma de conflicto. El directo que remite a otro derecho. Por eso. Sí. Y el otro, la autonomía material, no universal. Y lo que pueden hacer es elegir cláusulas de otros derechos vigentes. Copiándolas o reproduciéndolas, porque elaboran, ¿verdad? Elaboran Sí. el derecho. ¿Qué método utiliza la autonomía material? Y el directo en ese caso. En ese caso, el directo. ¿Y dónde está aceptada esto de la autonomía conflictual y material? En nuestro código. El Código Civil y Comercial. ¿Qué jueces son competentes en materia sucesoria según la fuente interna? Según nuestra fuente interna, son competentes los jueces del último domicilio del causante, y en caso de materia que haya inmuebles en Argentina, los jueces argentinos. Y llame a Maurino. Bueno, cuéntanos. Voy a arrancar con el tema de adopción, que en cuanto a la adopción internacional, los tratados de Montevideo del 89 no la regulan. En ese momento era un instituto desconocido. El tratado de Montevideo del 40 dice que va a ser aplicable el derecho de las partes en cuanto sea concordantes. ¿Qué las partes? La adoptado y adoptante. El derecho de las partes que se De las partes del Estado, de las partes. ¿Cuál es el punto de conexión? El domicilio. Eso tiene que ser. El domicilio del Estado, en cuanto sean concordantes, dice que es un punto acumulativo y siempre que conste el instrumento público. En cuanto a la fuente jurisdiccional, la jurisdicción internacional dentro de la fuente interna dice que respecto a los niños que estén domiciliados en la Argentina, va a ser competente el juez argentino, que esto se considera que es una jurisdicción exclusiva en cuanto a la declaración de situación de adoptabilidad, con la decisión de los fines de guarda y el otorgamiento de la adopción. Y para la anulación o revocación de la adopción va a ser competente el juez del domicilio del adoptado o del lugar de su otorgamiento.
¿Conoce algún caso de jurisprudencia argentina en materia de adopción? Sí, se encuentra el fallo Grimaldi. Bueno, ese se vincula con qué problema general. Con la cuestión previa. Entonces explica el caso Grimaldi. Bueno, el fallo Grimaldi era un italiano, era un matrimonio italiano que... No necesariamente. Bueno, era un italiano que adopta a Concepción Di Paolo y en Italia se da esta opción y adquiere... Hasta ahora no me dijo ningún dato que sea relevante para el derecho internacional de argentino, porque me dice que es un italiano que adopta en Italia. Pero adquiere el tema que... No, pero ahí, acá usted tiene que dar los elementos que para el derecho internacional de argentino son relevantes. ¿Es relevante la nacionalidad italiana? Para el derecho argentino, Sí, estamos hablando la de la jurisprudencia nacionalidad no es argentina. relevante para nosotros. Entonces, ¿qué me tiene que decir? Que se dio la adopción. No, porque esto no es un elemento técnico, se dio la adopción. Esto no le dice cualquier persona que pasa por la calle. Pero Estamos hablando de... Sí, en cuanto a la sucesión que se va a dar. A ver, explique el caso Grimaldi, por favor. Cuando se adopta, fallece en Italia, por eso el lugar del último domicilio sería, fallece en Italia, pero tiene bienes en Argentina. ¿Y qué pasa con la adopción? Se rige por el último domicilio adoptado. Escucho una cosa. Sí. Explique bien desde el vamos el tema de la cuestión breve en el caso Grimaldi. Empiecen a ver. En Grimaldi el problema que se da es que es distinta la ley que rige para la adopción que para la sucesión. Entonces, Pero explique cuál es el problema de la cuestión previa. y hay teorías. No, ¿cuál es el problema concretamente en el caso Grimaldi? Explique el caso Grimaldi, de nuevo. Grimaldi adopta en Italia, se da la adopción. De nacionalidad italiana se da la adopción en Italia. Otra vez el tema de la nacionalidad italiana No, no no, tiene no. ninguna relevancia. Pero el problema es que fallece en Italia y tenía bienes en Argentina. Tenía la cuenta corriente y un bien inmueble. ¿Qué se aplica respecto a cada cosa? ¿Qué cosa? ¿Cuál es la cuestión previa a eso? La adopción. O sea, se entiende ¿Qué cosa que... es la adopción? La adopción por adopción no es una cuestión previa. ¿Cuál es el problema de la cuestión previa? ¿Y si es válida o no? Bueno, Si la se va a validez de la considerar adopción, la validez de la claro. adopción. ¿Qué pasa? En cuanto a los bienes, en Argentina en ese No, pero no me momento resolvió todavía el problema de la validez de la adopción. Tiene que resolver el problema de la validez de la adopción. A ver. la validez de la adopción para el derecho italiano sí era válida. ¿De dónde parte el juez argentino para resolver esta cuestión? Del domicilio de la adoptado, ¿vale? No, ¿de dónde parte? ¿De qué fuente va a partir el juez argentino para resolver la validez de la adopción? De la lex polis. ¿De dónde parte todo juez para resolver cualquier caso del derecho internacional privado? Eso, derecho internacional privado. Bueno, entonces, a ver, el juez argentino, usted tiene que explicar. El juez argentino parte del derecho internacional de Argentina, que remite a qué para resolver la validez de la adopción. Al domicilio del adoptado. Bueno, Pero en ese caso no estaba regulada la en adopción. primera instancia. En primera instancia. Pero vayamos a la segunda instancia. ¿Verdad? Bueno, en segunda instancia ya se había regulado la adopción, pero se entendía que al ser hijos adoptivos no se encontraba dentro de los herederos Entonces, forzosos. explique primero cómo resuelve la validez de la adopción en segunda instancia. A ver. Que era válida para el derecho italiano por el domicilio del adoptado, Ahora, una vez resuelto eso, ¿qué tiene que resolver? y ahí respecto a la cuenta corriente va a ser válida. No, O sea, se va- ¿qué hay que resolver? Usted ya resolvió qué cuestión. la cuestión previa de la adopción. Ahora hay que resolver la sucesión. Ahora explique entonces cómo se resuelve el tema de la sucesión en el caso de Grimaldi. Bueno, cuanto a la sucesión,
como hay un bien inmueble, nosotros tenemos que es competente el juez. No, estamos hablando de competencia. El problema de la cuestión previa, etcétera, eso no es un problema de competencia, es un problema de quién. De derecho aplicable. Bueno, entonces. En cuanto a sucesiones, para nuestro derecho se va a aplicar el derecho del último homicidio causante. ¿Respecto de qué? O sea, todo En es la un tema cuenta corriente se va a aplicar el derecho italiano, porque tenía último homicidio en Italia. Y respecto a nuestro derecho, como hay un bien inmueble, respecto a nuestro derecho, no, respecto del bien inmueble se va a aplicar nuestro derecho argentino, porque tenemos competencia de jurisdicción estamos exclusiva. hablando de jurisdicción acá. ¿De qué estamos hablando? De derecho aplicable. Se va a aplicar nuestro derecho en materia de inmuebles. ¿En qué consiste el problema del cambio de estatutos o conflicto móvil o determinación temporal del punto de conexión? Bueno, el conflicto móvil justamente se da con el cambio del punto de conexión, por ejemplo, el cambio de domicilio. Que, por ejemplo, en cuanto a las personas humanas, se entiende que la capacidad ya adquirida va a conservar esa capacidad ya adquirida. Por ejemplo, está la teoría de los derechos adquiridos. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Bueno, cuando las personas humanas, si adquieren capacidad, por ejemplo, en el extranjero, se va a considerar que va a estar adquirida esta capacidad. Bueno, ¿cuál es el requisito material, sustancial o de fondo para cualquier grado de cooperación? No, en el público internacional. ¿Qué derecho, volvamos a la unidad de donde está la adopción, qué derecho se aplica al régimen de bienes en el matrimonio según la ley transatlántica? Régimen de bienes. Y el matrimonio. Los efectos Bueno, patrimoniales del matrimonio. en este caso, si las partes realizaron convenciones Depende matrimoniales, de la fuente, a ver de qué fuente está hablando. fuente interna. Si las partes establecieron convenciones matrimoniales, se va a aplicar esto. Lo que hayan establecido las convenciones matrimoniales. Si no establecieron convenciones matrimoniales, por las celebradas antes de... Si no hay convenciones, ¿qué derechos se aplican? Se aplica el primer homicidio conyugal. ¿Qué jueces son competentes en materia de concursos y quiebras? En materia de concursos y quiebras es competente el juez en cuanto a los tratados, el juez del domicilio comercial, y en cuanto a los tratados. Vale. No sé. Nadie más, ¿no? No, no tenemos.